de presupuesto. Vamos a tratar los expedientes que tenemos consignados que pasaron del cuarto intermedio de la reunión del día de ayer. Expediente 2846-2024 eleva el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad para el ejercicio 2025, de autoría del jefe de gobierno. El expediente 2858-2024, ley tarifaria para el año 2025, también de autoría del jefe de gobierno. Expediente 2857-2024, eleva Código Fiscal 2025, también autoría del jefe de gobierno. Vamos a repasar el quórum. Se encuentran presentes la vicepresidenta primera de esta comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo, el diputado Lucio La Peña. También se encuentran presentes los diputados Sergio Siciliano, Guillermo Suárez, Matías López, Juan Modarelli, Facundo del Gaizo, Matías Barrotavenia, Pablo Donati, Sebastián Nagata, Ramiro Marra, Darío Nieto y la diputada Fernanda Molar y quien les habla, Paola Michelotto. Y también está ingresando la diputada Jimena Villafruela. Bueno, vamos a comenzar con el segmento de las manifestaciones. Si algún diputado quiere hacer uso de la palabra. La diputada Claudia Neira. Gracias, señora presidenta. Bueno, adelanto que nuestro bloque no va a acompañar los dictámenes. Sin embargo, queremos señalar que hemos visto particularmente respecto del Código Fiscal y de la tarifaria algunas cuestiones que han mejorado y nos parece que es bueno reconocerlo, particularmente en materia de ABL. Entendemos que si bien no hemos llegado a lo que nosotros planteamos, que tiene que ver con una progresividad mayor, sí hay una mejora respecto de la propuesta del Ejecutivo. Nos parece que el planteo de incorporar la actualización por inflación de los 5 meses anteriores es correcto y que el planteo que se había hecho de diferenciar por zona geográfica, que nosotros no compartimos, porque la verdad es que da lugar a muchas injusticias, ha quedado menos acentuado con este esquema actual, si bien persiste. Dicho esto, queremos decir que hay algunas cuestiones de índole particular que vemos que continúan, que nos llaman mucho la atención, por ejemplo, en materia de delegaciones, que pensamos que había una voluntad del Ejecutivo de resignar esas delegaciones que se habían logrado, pero que las seguimos viendo. La prevista en el artículo 498, que tiene que ver con la delegación que va a tener la Secretaría de Gestión Urbana para establecer topes máximos según la clasificación de las obras para determinar el tributo. Nosotros ya nos hemos explayado al respecto, no compartimos para nada que se le dé esta discrecionalidad a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Tampoco compartimos la cláusula transitoria segunda, que faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a suspender el reconocimiento de las exenciones contempladas en el Código Fiscal vigente respecto de los gravámenes que administre y recauda. Continúa, no la compartimos, ya lo hemos planteado también anteriormente, y continúa. En particular en esa cláusula, también lo dijimos varias veces, se establece que esta facultad de suspender el reconocimiento de las exenciones del Código Fiscal se da cuando la pobreza supere el 25%, y nos llama la atención porque la pobreza ya superó el 25%, desgraciadamente. Y la cláusula transitoria segunda nos resulta incomprensible. Suspéndese por 2 ejercicios fiscales el otorgamiento de nuevas exenciones para monumentos históricos. Bueno, la verdad es que esta delegación que se plantea en la cláusula transitoria segunda, no sabemos, porque apareció ahora, cuál es el objeto. Como consideración general, porque no me quiero explayar mucho, sabemos que todos estamos con mucho trabajo, presidenta.
quiero decir que quiero señalar que se ha hecho un trabajo importante en esta comisión en materia de presupuesto, que su presidencia particularmente hace un trabajo muy importante por intentar lograr darle un presupuesto y un código fiscal y una tarifaria a un gobierno que a veces parece querer no tenerlo, que envía un presupuesto lleno de inconsistencias, con niveles de publicidad inadmisibles para la situación que estamos viviendo, con las prioridades alteradas, con una reducción muy importante de las partidas justamente para las áreas sociales, que es incomprensible para el Instituto de la Vivienda, que debe garantizar la vivienda social, mientras que crece día a día la situación de calle y los problemas de vivienda y los problemas de alquileres de la población, que envía un código fiscal que, como se envió, era realmente el final de la clase media, porque ya era el último golpe que le faltaba después de los golpes que le viene pegando el gobierno nacional. Y la verdad que esta legislatura hace esfuerzos denodados por darle un cauce a un gobierno que parece querer no tenerlo. En ese sentido, nosotros como oposición, la verdad es que valoramos el esfuerzo que hacen y que hacemos todas las fuerzas por discutir, por intentar que Jorge Macri no nos lleve a un lugar, a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, que creo que cuando termine su gobierno ya no va a ser más la más rica del país. Estamos en ese camino. La recaudación viene bajando mes tras mes. La situación de calle crece mes tras mes. La pobreza crece mes tras mes. La situación de la clase media empeora mes tras mes. Y Jorge Macri está realmente, parece que en un cumple. Así que en el marco de esta situación creo que se ha logrado, por lo menos en código fiscal y en tarifaria, no lo que nosotros pensamos que debería ser, pero una mejora considerable respecto del Ejecutivo. En materia presupuestaria creo que falta muchísimo. Pero bueno, también entiendo que la legislatura no puede hacer magia con un gobierno que no tiene gestión, que es la nada misma, que literalmente no se sabe cuál es su visión de ciudad, que no se sabe cuáles son sus prioridades, que no se sabe cuáles son sus objetivos. Tampoco la legislatura puede tener un presupuesto que supla esa falta de horizonte. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se han incorporado el diputado Franco Vitali y la diputada María Luisa González Tebarena. ¿Algún diputado? Diputado Lucio La Peña. Gracias, presidenta. Bueno, nada, estamos llegando al fin de mucho tiempo de trabajo, de mucho debate que se ha dado en el marco de la comisión. La verdad que primero, en nombre de mi bloque, pero también creo que hablo por muchos de los diputados, agradecerle el trabajo que ha hecho, porque se ha vuelto a discutir el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en esta legislatura, en un marco de respeto, de análisis, de intercambio de ideas, de debate y de, sobre todo, poder evacuar dudas, plantear alternativas, poder transmitirle al Poder Ejecutivo las inquietudes que desde los distintos bloques teníamos. Así que desde ese lado celebro que estemos acá en esta última jornada ya para intentar finalizar el trámite legislativo de este presupuesto. Después, la verdad que nosotros, obviamente, hemos manifestado en todas las reuniones, lo hemos manifestado en las rondas, lo hemos manifestado en las comisiones, nuestras dudas e inquietudes, sobre todo con la tarifaria, con el Código Fiscal, pero también con el presupuesto, pero entendemos que el presupuesto de recursos y gastos y la ejecución del mismo es la potestad que tiene, o la visión, mejor dicho, que tiene el Poder Ejecutivo de la impronta que quiera darle a su gobierno. Obviamente tenemos diferencias con algunas cuestiones, lo hemos manifestado en las comisiones con respecto al gasto social y sí reconociendo quizás una mayor inversión en infraestructura. Ahora bien, también nos parece importante decir que hemos manifestado algunas diferencias con la ley tarifaria. Muchas de ellas han sido recibidas, hemos intercambiado opiniones, debates, que creo que van en línea con
intentar mejorar la forma en la que la ciudad recauda sus recursos, y algunos de nuestros planteos han sido escuchados, como intentar morigerar el tema de la ABL, como sostener esos beneficios o bonificaciones para quienes tienen la costumbre de realizar un pago anual de sus tributos, o un pago en término, o un débito automático. Esas cuestiones se habían sacado y hoy vemos que por suerte han vuelto a estar en el proyecto de despacho que se va a poner a consideración. También, la verdad que dicho esto, creo importante decir en nombre de nuestro bloque que vemos que todavía faltan cosas para incorporar, que esperamos que de cara al recinto podamos trabajarlas, sobre todo lo que tiene que ver con algunas de las cuestiones de la ley tarifaria. Me parece importante que podamos hacerlo, por eso nosotros lo vamos a acompañar el dictamen, pero sostenemos todavía disidencias parciales con el mismo, que son cuestiones que a nuestro criterio pueden ser subsanables de cara a la semana que viene, a que lo podamos llevar en el recinto. Nosotros queremos acompañar el trámite parlamentario, pero necesitamos ver algunas cuestiones que ya se las hemos trasladado. Nos parece que de esas cuestiones de ser subsanables van a hacer que todo esto llegue a un puerto mejor para todos. Así que, sin más, felicitarlos a todos los diputados, o a todos, por el trabajo realizado. La verdad que esperemos que los presupuestos sucesivos siga esta metodología de trabajo. La verdad que es muy interesante. Sin nada más para decir, gracias. Gracias, diputado. Diputado Sebastián Nagata. Gracias, presidenta. En el mismo sentido que el diputado La Peña, quiero poner en valor el trabajo de esta comisión y el trabajo que llevó adelante usted como presidenta. Este proceso arrancó ya hace bastante, tuvimos reuniones, tuvimos la ronda de los ministros, tuvimos debate y después tuvimos un proceso donde nosotros hicimos una serie de planteos que fueron hechos en las distintas reuniones de comisión, que fueron receptados por la comisión y que fueron trabajados por todos los integrantes de la comisión y los distintos bloques, así que me parece que fue un trabajo muy productivo. Se han mejorado cuestiones que habíamos planteado nosotros en el proyecto, se han receptado algunas de los planteos que hicimos, como recién marcaba el diputado La Peña y también lo marcaba la diputada Neira, así que me parece que eso es rescatable y nosotros en ese sentido vamos a acompañar el dictamen, pero también vamos a plantear lo que marcaba recién el diputado propinante, en el sentido que en ABL y en patentes, si bien se ha mejorado la redacción, se ha aliviado para los porteños la carga que planteaba el proyecto original, pero todavía creo que tenemos bastante para trabajar de acá al tratamiento en la sesión. Me parece que es importante que nosotros podamos mejorar este proyecto, que como decía ya lo hemos venido trabajando bien, pero que no puede recaer en los vecinos de la ciudad una carga mayor, una presión fiscal mayor, y por eso vamos a plantear también nuestra disidencia parcial en la firma de nuestro dictamen. Agradeciendo nuevamente, esperamos entonces seguir trabajando para la sesión. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Modadelli. Bueno, muchas gracias. Va a ser muy breve, creo, principalmente para dar un cierre de mi parte a la discusión que se inauguró con el ingreso del presupuesto este año, que tuvo la particularidad, a diferencia de ejercicios anteriores, que no solo fue discutido, que llevamos, no sé, bien, más de un mes entre las rondas y esta última comisión previa al dictamen. Me parece que eso es algo para poner en valor, para rescatar y para considerar, pero también es algo para pedirle al Poder Ejecutivo que todo ese trabajo que hicimos no sea en vano, porque creo que de la ronda de ministros se plantearon muchas cuestiones
de forma, técnicas, muchos errores de imputación, diferencias en planillas, que hubiera estado bueno que el Poder Ejecutivo esa corrección, esa fe de ratas, la ponga a consideración para saber nosotros antes de la votación, o por lo menos de cara al 12 en la comisión, si finalmente lo que pudimos discutir en cada una de las rondas va a verse reflejado. Nosotros, generalmente el consolidado después de la votación aparece por enero, febrero, pero creo que por ahí, en este caso, teniendo en cuenta que todos nos dimos el trabajo de participar de las rondas y de discutir ministerio por ministerio, hemos encontrado, de acuerdo a lo que manifestaban los funcionarios, errores de montos muy importantes en publicidad. Bueno, saber al momento de votar, y es una tarea del Ejecutivo. Digo, esta legislatura creo que todo lo que hizo, lo hizo y con un nivel de trabajo y de dedicación para mí, para rescatar. Pero esa es una tarea del Ejecutivo. Los importes o las partidas mal presupuestadas, mal asignadas, antes de ir a la votación necesitamos saber si eso se corrigió, porque si no siempre terminamos dando de alguna manera un cheque en blanco sobre algo que, independientemente de cómo uno vote o no el presupuesto, creo que todos queremos que se vea reflejado el trabajo y el esfuerzo que se hizo. Entonces me parece pedirle una vez más al gobierno de la ciudad, al Poder Ejecutivo, que cumpla con la parte que no está cumpliendo, que es poder mostrarnos antes del 12 que el presupuesto está ajustado a lo que discutimos en las rondas. Me parece, insisto, para darle un sentido y un esfuerzo al trabajo que se hizo. Y después, bueno, lo decía la diputada Neira, y simplemente para reafirmarlo, nosotros no vamos a acompañar el dictamen porque, más allá de la discusión y lo que vemos que se ha podido considerar y mejorar tanto en el presupuesto como en la tarifaria y en el código, lo que seguimos sin ver es cuál es el sentido que van a aplicar como gestión al próximo año en un contexto muy difícil y donde creo yo si distintos bloques no hubiesen alertado acerca de la situación que la clase media puede llegar a vivir, pero también y sobre todo, porque muchas veces no se dice, los sectores más humildes. Me parece que la necesidad de poner en prioridad que el Ministerio de Hábitat, a través de los distintos programas, pueda dar una respuesta y que no sea justamente uno de los pocos que ve con una caída considerable, ya sea por la política habitacional del IBC, como también por la política de asistencia directa, me parece que hay una prioridad ahí que no se está teniendo en cuenta. Hay muchos sectores de nuestra ciudad que la están pasando realmente mal y no vemos en el plan de gobierno una intención de abordar eso. Lo que vemos es áreas disociadas que de alguna manera van con su plan hacia adelante con un gobierno que pareciera no tener un eje rector y ordenador. Así que, más allá de aspectos que uno puede mencionar positivos o de aspectos que uno puede considerar que han mejorado en relación no solo al presupuesto 2024, sino a cómo llegó este presupuesto 2025 a la legislatura, creo que ha quedado a mitad de camino. Pero remarcar nuevamente, Presidenta, para poner en valor no solo el trabajo de esta comisión, sino el trabajo de su presidencia también, que sería bueno que el Poder Ejecutivo informe todos esos cambios que se puedan tener a consideración, ya que eran en muchos casos errores de imputación, errores que tenían que ver más con una cuestión técnica, que por respeto al trabajo de esta comisión, antes del 12 podamos saber una fe de ratas o las planillas ajustadas como tiene que ser, porque si no lo que nos queda es esperar al consolidado y ya se votó el presupuesto y pasa de largo. Me parece que sería una buena manera de honrar el trabajo que se hizo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Siciliano. Gracias, Presidenta. No por ser reiterativo, uno no vale la felicitación, pero la verdad que si este año hemos conseguido leyes importantes por el trabajo que ha hecho usted, que ha hecho el vicepresidente de esta legislatura, para generar los espacios de diálogo necesario y por la altura también del debate de los presidentes de bloque que han llevado adelante las negociaciones. Hoy estamos en la necesidad de dictaminar, porque los tiempos legislativos así lo requieren, pero también hay que rescatar la voluntad de esta comisión y del Ejecutivo de seguir dialogando de acá al 12 para poder buscar mayores acuerdos y mejores correcciones. Como lo dijimos recién también en otra comisión, creo que el proyecto que hoy está, el dictamen que hoy está, es mucho mejor que lo que ingresó y creo que puede ser mucho mejor lo que podamos votar el 12 escuchando y corrigiendo.
También señalar la voluntad del Poder Ejecutivo. Digo, las rondas de ministros que se han acercado, que se han respondido cada una de las preguntas, el tiempo de debate que nos hemos dado en esta legislatura, para mí es el primer año, pero también ha sido señalado por muchos compañeros que llevan tiempo en esta casa, no era habitual, y la voluntad de escucha también hay que señalarla, para eso estamos para legislar. Y me parece importante que justamente si sentimos que un proyecto tiene que tener mejora, los podamos proponer y lo podamos ver considerado cuando el texto está completo. Así que yo creo que obviamente por los tiempos administrativos dictaminemos y podamos llevar a un dictamen que nos permita sesionar el 12, pero que sigamos conversando con cada una de las propuestas que están teniendo todos los bloques, que creo que sin duda son propuestas de mejora para todos los vecinos. Entendiendo que a veces no lograremos una totalidad de acuerdo, pero seguramente el proyecto pueda incluir la mayor cantidad de visiones posibles, va a hacer que sea mejor para todos los porteños. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Barrotaveña. Muchas gracias, presidenta. No, también, a ver, creo que la posibilidad que se considere que existan las rondas presupuestarias transformó la forma en la que veníamos trabajando, por lo menos en los años anteriores, que habían dejado de existir, y me parece que mostraron su utilidad, ¿no? Porque desde descubrir múltiples errores que había en el presupuesto hasta poner de manifiesto y que los propios funcionarios no solo vengan a expresar lo que pensaban hacer en términos de futuro, sino también a rendir un poco de cuentas de lo hecho. Y creo que también en términos informativos sobre las características de los programas, más allá de los formatos y diferentes actitudes de cada ministro, creo que fue algo positivo. También me parece algo positivo que exista una modificación, es decir, la verdad es que lo que se estaba planteando en el presupuesto era una locura. La verdad que, porque a ver, acá me gustaría hacer un análisis un poco más global, ¿no? Y la verdad es que si uno tiene que ver lo que estaba pasando en la ciudad, estábamos rumbo a un impuestazo enorme a partir del 1 de enero, muy alto, y en una situación donde uno ve durante este año que hay un superávit infernal. Es decir, la ciudad tiene... No es para tanto, pero tiene... A ver, ejecución tercer trimestre del 2024. Cayó la recaudación, 12,2%, pero también cayeron los gastos en términos reales, es decir, la ciudad está poniendo todos los días casi un 10% menos en una situación de una crisis enorme, producto de la devaluación de diciembre, de una pérdida de ingresos enorme, paralización de la obra pública nacional. Cuando vemos que otras jurisdicciones están haciendo esfuerzos enormes por tratar de compensar el retiro del Estado, pensemos que han recortado transferencias. Si bien en la ciudad, por el acuerdo, sobre todo por el tema de los fondos de transferencia de justicia nacional, que acá los imputamos como coparticipación, pero Nación los transfiere como discrecionales, es la que menos perdió, ¿no? Porque eso tengamos en cuenta que si vemos los números globales, todas las provincias han sufrido. Algunas han tenido el beneficio del ATN a cambio de votar, porque vemos que hay pagos, parecen algunos por derecha y otros por izquierda, a cambio de ciertas votaciones en Nación. Así que hay algunas provincias, 5, que recibieron algunos ATN a cambio de esos votos, pero la inmensa mayoría cayó la transferencia discrecional del gobierno nacional, el 86%, 83%. En la ciudad creció un 8%, un 8,3%. Fundamentalmente por el acuerdo de los fondos de la transferencia, con lo cual tampoco sufrió tanto, porque además la caída en la recaudación y en la actividad de la ciudad es peor que la de la Nación, porque si vemos ingresos brutos, vemos que la caída es del 16,4%, pero si vemos impuestos coparticipables, por ejemplo, a nivel nacional, el IVA tiene una baja del 10,4%, el impuesto a los débitos y a los créditos, el 8,4%. Les pedimos a los del fondo, allá se hacen silencio.
Amigo. Tuve una mala noche ayer en la cancha, así que no me provoque. Encima de San Lorenzo, ¿no? Si no se hubiesen tirado todo el partido, por ahí ganaba. Entonces, tenemos una situación donde tenemos una economía que se está cayendo ingresos brutos, con lo cual está cayendo la actividad en la ciudad, una actividad que sabemos que está centrada en los comercios, en la gastronomía, obviamente que hay una caída importante que tiene que ver con la baja del sistema financiero, ¿no? El tema del cambio también que produjo Nación con las LELIQ. Pero digo, esto nos da un resultado de 964.000 millones de pesos que están en la caja de la ciudad de Buenos Aires y que no los están utilizando. Si hacemos un análisis de esto, vemos a ver el ajuste en la ciudad. Si vemos el gasto en personal en términos reales, cayó el 4,6%. Es decir, los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires están recibiendo en términos reales en el 2024 un 4,6% menos que en el 2023. Y si vemos lo que tiene que ver con obras de infraestructura, en un momento donde se retira el gobierno nacional hay una caída del 20,3%. Es decir, salarios y obra pública, que deberían ser dos lugares donde uno podría tener políticas contracíclicas en la ciudad para tratar de compensar la caída que se da, porque además sabemos que la caída del PBI a nivel nacional, el número, si bien es alto, es mentiroso, porque está promediando sobre el tema de que este año no tenemos sequía y hay el número alto está en esa diferencia, mientras que construcción, que es otra actividad importante en la ciudad, también cae. Entonces vemos que son los trabajadores públicos, que son los sectores productivos de la ciudad los que están pagando, esta caída además vemos que en algunos sectores es más relevante todavía. Si vemos el 10,9% en promoción social, es decir, creció la pobreza, creció la indigencia y promoción social cayó el 10,9% en términos reales. Trabajo 12,9% cuando tenemos un desempleo en la zona sur que está creciendo de forma alarmante. Industria y comercio, 66,4% cayó en el tercer trimestre en términos reales. Con lo cual, vemos que si tomamos todas las caídas, es decir, todo lo que no está ejecutando el gobierno de la ciudad, en esta subejecución suman 512.000 millones. Es decir, con la mitad de la plata que tienen en la caja podrían haber ejecutado toda esa plata. Yo no sé si la están guardando, porque además venían con un impuestazo. Es decir, les sobra la plata y pese a la caída de la recaudación, les sobra la plata porque no gobiernan, porque no ejecutan, y además venían con un impuestazo a partir del 1 de enero. No sé si quieren hacer un boom de gestión el año que viene para sorprender en las elecciones. No pareciera que por el momento le estén encontrando la vuelta a la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, pero llama la atención porque, a ver, Ciudadanía Porteña, que cayó un 7,9%, lo dijimos, a ver, esto lo trabajamos en la comisión, estos temas, ¿no? En el caso de Ciudadanía Porteña, señalando que hay una cobertura muy, muy baja, menos del 20% de la indigencia, cuando llegó a ser un programa que cubría el 100% de la indigencia. Pero Ciudadanía Porteña, Seguridad, que es la banderita, el caballito de batalla, tiene también una caída del 10,5% en la ejecución, el 20% en el cuidado de salud de niños, la inversión en infraestructura de salud cae un 17%. Esto todo en términos de ejecución, comparando en términos reales un año contra el otro. En el presupuesto de este año, como decía, lo más llamativo era el tema de del impuestazo enorme. Yo había hecho varios cálculos que por suerte ahora no los tengo que utilizar. Un dato más del superávit, porque uno puede decir, no, bueno, porque después gastan la plata. No, el superávit viene creciendo, o sea, en el primer fue 644, después 804, después 964.000 millones, es decir, viene creciendo el superávit y seguramente en el cuarto va a crecer más todavía, con lo cual es mucha la plata que tiene el gobierno de la ciudad que no está invirtiendo en necesidades, que lo vemos todos los días, ¿no? En el deterioro, en que la ciudad está sucia, en que la ciudad está rota, en que la ciudad está insegura, en que se escapan los presos, en que no hay obras de infraestructura en marcha y demás. A ver,
con respecto a la reforma de impositivo, primero, antes de meterme en eso, a ver, nosotros venimos presentando proyectos para mejorar la capacidad recaudatoria de la ciudad, haciéndola más justa. De todas maneras, en el presupuesto, muy breve, algunas cosas que dijimos en las rondas, ¿no? Hay plata, 800 millones de dólares para obras, y eso es lo que invierte Chile en un año para hacer crecer en kilómetros su red de subte. Sin embargo, acá no se puede hacer subte. Pero cuando vemos las obras que dicen que el año que viene es un presupuesto de obra pública, no vemos ninguna obra, porque te hablan de un proyecto de avenidas, donde van a mejorar poniéndole canteros a algunas avenidas, donde está lo del autódromo, que hay que ver. Hoy el autódromo, yo pasé el otro día y lo están usando de depósito, lugares que son UP para tirar micro viejo, autos viejos, o sea, un deterioro cada vez más grande de esa zona. Ojalá que mejore. Ciudadanía porteña no caerá un 4%. Es decir, esto, la verdad es que cuando mostramos el cuadro, ¿no?, del 2015 para acá, estamos atendiendo Ciudadanía porteña 94.000 de los casi 500.000 que están en la indigencia, cuando era un programa que se suponía que venía a cubrir eso, por lo menos garantizar el hambre cero en la ciudad, es decir, la idea de aquel que no puede lo mínimo, estamos hablando de la indigencia, acceder a alimentos, y tienen la plata para poder incorporar el 100%, pero deciden no hacerlo. Después, asistencia a víctimas de violencia, también, cae un 20%, cae un 30% los programas que tienen que ver con esto. Bueno, el Ministerio de Producción directamente han decidido no poner ministro. Sabemos que es mejor a que esté el ministro anterior, porque el ministro anterior se dedicaba a nombrar cientos de personas con sueldos millonarios, mientras que tercerizaba la gestión en empresas privadas, con lo cual está bueno que no esté el ministro, no está tan bueno que no haya un ministro sobre esta área, que además cae en lo que tiene que ver con su presupuesto. Después, el tema, un dato llamativo fue en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Cuando plantean como un paradigma de lo buena que es la gestión y reconocen directamente que no tiene información estadística, ¿no? Dice, tenemos serias dificultades para construir y analizar los datos que nutren la estadística criminal y el mapa del delito. La verdad que ese reconocimiento del Ejecutivo por escrito en el presupuesto, mientras pasa lo que vemos que pasa, ¿no?, y donde se concentran en hacer de furgón de cola de la represión del gobierno nacional, es un reconocimiento de lo mal que estamos en el área de seguridad. Después, con respecto al tema tarifario, para no hacerla más larga, no, muy cansado se ve la... A ver, una buena noticia. Tanto en patentes como en el impuesto inmobiliario se escucharon las propuestas que se hicieron. En el caso del inmobiliario nosotros habíamos presentado, los propios funcionarios lo habían reconocido cuando vinieron. La verdad es que el sistema que estaba en 7 categorías y que el 92% estaba en la categoría más alta era ridículo. Se tomó la idea de construir nuevas categorías, pero bueno, a la hora de plantear cuál es el aumento, si bien ahora se salió de ese impuestazo absolutamente desmedido, ahora tenemos también aumentos de impuestos y se bajó la progresividad que se planteaba. Porque nosotros decimos, por un lado, una propuesta técnica que fue tomada, y también nos parece bien el tema del límite que se pone en términos de patentes, ¿no?, con el cargo fijo. Pero la progresividad, que era algo bueno de la otra propuesta, aunque se iba en exceso en algunas categorías, porque pensemos, o sea, cuando uno ponía los topes en el inmobiliario del 25, el 50 y el 100, entre la más baja y la más alta uno multiplicaba por 4. Y ahora pasamos al 2%, el 3%, el 4%, con lo cual se multiplica por 2, es decir, está totalmente achatada esa posibilidad. Entonces, nos parece que en un momento donde históricamente viene cayendo lo que es la recaudación por impuestos a la propiedad, por tasas a la propiedad, y creciendo ingresos brutos, la posibilidad efectiva de hacer un cambio y empezar a gravar a los que más tienen propiedades millonarias en la ciudad de Buenos Aires, millonarias en dólares me refiero, ahora queda limitada, donde se ponen topes, pero también se pone una frase, ¿no?, porque se dice, se va a indexar por inflación,
Con lo cual, y dice, si es más del doble, tienen que venir a la legislatura. Con lo cual, hasta el 36% se puede indexar por inflación. Con lo cual ahí vamos a ver, se vuelven, por eso nos parece bien que se vuelva la idea de 5 meses para atrás, que el impuesto que se calcule agosto, la inflación de agosto más este 2%, 3 o 4, eso nos va a dar porcentajes mucho más chicos que lo que nos iba a dar la otra forma de calcularlo. Pero después, si tenemos una inflación que va en aumento, vamos a terminar indexándolo por esa inflación, sabiendo que no estamos en un proceso de recuperación de ingresos, y al contrario, en la propia ciudad están también bajando. Y las alícuotas de aumento van a ir del 6,2 al 8,2, es decir, la verdad que van a ser más o menos la misma, vivas donde vivas. Ahí me parece que hay una contradicción técnica, ¿no? Porque se toma la evaluación fiscal para establecer el tope señalado, pero en la ley tarifaria se insiste con la zonificación. Lo cual digo, si está el dato de la evaluación fiscal, ¿por qué metemos zonas cuando estamos mezclando dentro de una zona inmuebles que valen muchísimo más unos inmuebles que otros? Después, entonces, a ver, en términos políticos, por eso en técnico está bien, se armaron las categorías, ahora en términos políticos, que era la propuesta que nosotros hacíamos y que un poco había tomado el Ejecutivo, ahora volvemos para atrás porque le damos a todo el mundo el mismo momento o casi el mismo, en vez de diferenciar y de tratar de concentrar. Acá hay un sector de la población, un 5% de la población, que está haciendo fortuna en la Argentina. Fortuna con el carry trade, fortuna con los aumentos de medido, metiendo un dólar de 1.500 y después aguantando esos números. Hay montones de sectores que tienen capacidad, el aumento de la propiedad. Hay montones de sectores y en vez de ir a cobrarle a ellos para poder financiar políticas, para compensar a los que están perdiendo, se decide tratar igual al jubilado o a la persona que hoy está perdiendo el trabajo, o el que está perdiendo los medicamentos, el que tiene que ayudar porque tiene que pagar el tarifazo y tiene que ayudar al padre porque le sacaron los medicamentos, o sea, porque esa es la situación de los vecinos de la ciudad, no lo estamos discriminando para que pague más el que tiene que pagar más. Después, en el tema de las patentes, ahí hay una tabla con alícuotas, pero por los cálculos que nosotros hacemos, el 8% es mentira. Nadie va a pagar el 8%. Porque cuando nosotros tomamos los cálculos por cada auto, a ver, lo que estamos haciendo es, por un lado, ponemos el límite de los últimos 3 años, autos nuevos. También es un criterio que no discrimina, porque es verdad, auto nuevo se supone que uno tiene más capacidad que aquel que sigue un auto que tiene 10, 12 años. Pero no es lo mismo comprarte un Cronos que comprarte una camioneta 4x4 BMW. Es decir, una vale, no sé, 20.000, 25.000 dólares y la otra vale por ahí 300.000 dólares. Entonces, el criterio de poner a todos en la misma bolsa por el año también nos parece un poco injusto. Pero además, cuando vemos las categorías discriminadas, también miro el Crono, por ejemplo. ¿Cuánto vale? Bueno, termina estando en la categoría, en la 5ª categoría. Pero cuando le ponemos el tope del 6%, termina siendo una diferencia donde un Crono y una 4x4 importada que vale 300.000 dólares, una termina teniendo un aumento del 4% y el otro del 6%. Porque al calcularle con el límite que se pone con la cuota fija, no llegan nunca al 8%. Entonces, algo que pareciera, porque además, bueno, las categorías 5 y 6, que se supone cuando uno lo lee pareciera que beneficia a las categorías 5, 6 y 7, pero en realidad las 5 y 6 no hay ningún auto en esa categoría, en esos valores, que se vea beneficiado por ese tope. Con lo cual ese tope está solo beneficiando a los autos más caros. Es decir, hay una preocupación por los ricos en las dos rebajas de impuestos que se hacen, tanto en el inmobiliario como en la de los autos. Les ha preocupado más los ricos en términos de que no tengan un aumento, cuando la verdad que alguien que hoy en la Argentina se puede comprar un auto de 300.000 dólares, nosotros deberíamos, me parece que tomarlo un poco más en cuenta para pagar en un momento donde tanto se necesita. Es decir, se achata la progresividad, si bien se frena un impuestazo que era impagable para todos. Y bueno, como decía, en esas categorías, salvo en la última, o sea, el 8 es una mentira y el beneficio no es para las dos anteriores. Bueno,
Eso y agradecerle a la presidenta por toda la buena predisposición. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Diputado Darío Nieto. Ahí está. Gracias, presidenta. En primer lugar, como siempre, cuando tenemos estas reuniones de presupuesto, agradecerle y felicitarla por el laburo hecho, que lleva horas y mucho tiempo, así que si algo funciona en esta comisión y termina saliendo el jueves que viene, va a ser por usted. Así que muchas gracias, en primer lugar. Segundo, también agradecer, primero aclarar que el dictamen que vamos a firmar hoy seguramente sufra varios cambios de acá al 12 de diciembre, de acá al recinto, dejarlo en claro. También agradecer al resto de los bloques que va a firmar, la mayoría en disidencia, por entender la necesidad de que el Ejecutivo tenga un presupuesto y por entender también la necesidad que tienen ustedes de cambios que nosotros tomamos. Así que muchas gracias por la buena predisposición y la colaboración. Como venimos en esta legislatura ya laburando por lo menos este año, tratando de conseguir los consensos en un contexto de debilidad parlamentaria que siempre es bueno reconocer, tratando de buscar y acordar con el resto de los bloques. Respecto al presupuesto y al dictamen que vamos a firmar hoy, creo que es mejor del proyecto que ingresó. Creo también que todavía le faltan cosas, como plantean varios de los bloques, así que seguiremos trabajando. Personalmente, me gustaría expresarme más en el recinto cuando esté el dictamen cerrado ya de lo que vamos a votar. Y solamente expresar agradecimiento ahora con la predisposición del resto de los diputados. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? No. Bueno. Sí, la diputada González Estebarena. Muy breve, señora presidenta. Quiero agradecer el trabajo que usted hace, que no me sorprende porque sé su capacidad, 7 años trabajando juntas, y como dijo recién el diputado Darío Nieto, se nota el trabajo suyo y esto se va a notar el día de la aprobación de este presupuesto. Voy a firmar con algunas disidencias que seguramente vamos a seguir trabajando para el jueves próximo, pero quería dejar asentado que mi firma va a ser con disidencias. Gracias. Muchas gracias. Diputado Valdés, ¿quiere hacer uso de la palabra? Pensando lo mejor, no. Bueno, presidenta, reiterarle la posición de nuestro bloque respecto a que no consideramos que este sea el proyecto, el dictamen que mejor exprese el trabajo colectivo que se realizó acá. Obviamente celebrando que se hayan realizado las rondas de ministros, agradeciéndole el trabajo constante que ha puesto de su propia persona y de su equipo para que esto pueda desarrollarse con todo el tiempo que nos llevó. Creemos que este texto no refleja la riqueza del debate que se ha dado en esta comisión. Sí quería reconocer varias incorporaciones que se han hecho en materia de discapacidad. Algunas vimos por proyectos que presentamos desde la comisión, incluso algunos de autoría compartida con usted. Otras que inspiraron a la vicejefa de gobierno, que presentó un proyecto de su autoría en este mismo sentido, y que saludamos que se puedan incorporar al texto, porque el sector de la discapacidad, fundamentalmente el de los prestadores de la discapacidad, y el de las personas con discapacidad que pueden insertarse en un trabajo de manera como monotributistas, hasta el día de hoy están pagando ingresos brutos o están sujetos a imposiciones que en un año como este y en tiempos económicos como los que se viven realmente desalientan la posibilidad de trabajar y desalientan la posibilidad de tener, por ejemplo, servicios de transporte escolar que están complicando mucho la vida de las familias, porque prestar un servicio de transporte escolar hoy con el nomenclador que fija el Ministerio de Salud de la Nación es hoy una tarea deficitaria.
hay que ser un benefactor, una especie de filántropo para poder tener un servicio de estas características, porque la cuota del kilómetro, lo que está pagando el kilómetro la Superintendencia de Servicios de Salud es francamente imposible. O, por ejemplo, lo que las instituciones de educación especial pagan, para darles una referencia, hoy el comedor, lo que paga el Ministerio de Salud, el comedor escolar de las escuelas especiales, es 3.000 pesos por chico por día. Y son chicos de doble jornada que tienen que desayunar, almorzar y merendar en la misma institución por 3.000 pesos. Es un servicio francamente deficitario que con estas exenciones fiscales hay algún grado de alivio que igualmente no se llega a colmar, porque obviamente es responsabilidad del Gobierno Nacional garantizar esta cobertura, pero que se haya incorporado esto al presupuesto es una buena noticia para los centros de día, los hogares, las instituciones, los transportistas y demás, y los terapeutas, los profesionales que también van a verse exceptuados en el pago de ingresos brutos y demás. Así que agradecer esas incorporaciones, aunque el contexto y el general del texto nos parece que no refleja muchas cuestiones de justicia distributiva que debería haber en materia de la ley tarifaria, del Código Fiscal. Por ejemplo, la cuestión de las concesiones, que las concesiones recauden casi un 100% menos que lo que deberían recaudar si se aplicara, por ejemplo, una tasa por inflación a los concesionarios de Costa Salguero, a los concesionarios del mercado de los carruajes y demás, no actualizarles o en algunos casos ni siquiera cobrarles el canon, nos parece de una inequidad muy importante en materia tributaria. De la misma manera que el juego online esté todavía pagando la mitad de ingresos brutos que lo que paga el juego presencial, es un desconcierto absoluto. Cuando vemos que está enfermando a nuestros pibes la ludopatía, que haya un incentivo fiscal al juego online en la Ciudad de Buenos Aires nos parece un absoluto contrasentido, y vamos a seguir trabajando para que en el texto que se vote el jueves que viene, independientemente de cómo se logre articular qué bloques son los que lo votan o no, en el texto que esté se refleje más el debate que hemos tenido en esta comisión y algunos acuerdos que hemos alcanzado, incluso por lo menos cuando uno habla con los protagonistas, acuerdos conceptuales que tenemos, sobre todo en estos temas que acabo de relatar. Creo que es la voluntad de casi todos los que legislamos acá que estas cosas se puedan llegar a plasmar en el texto. Evidentemente, existen otros factores que nos están impidiendo alcanzar un presupuesto del cual todos nos podamos sentir orgullosos. Este texto claramente no lo es. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado? Bueno, para finalizar, yo quisiera agradecerles, bueno, en primer lugar, los reconocimientos que han hecho a esta comisión y a mi persona. Igual en eso déjenme disentir un poco que el dictamen o los dictámenes que hoy estamos poniendo en consideración es el producto de un largo trabajo realizado a lo largo de todos estos meses de ustedes, de sus equipos, los asesores, de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto, del director, de Vicente, de Peli, de Carlos Walter también, del Ministerio de Hacienda y Finanzas también de la ciudad. La verdad que sentimos que sabemos que hay muchas de las propuestas que hemos trabajado a lo largo de estas semanas han sido recogidas en estos dictámenes. Sabemos que falta todavía más para seguir trabajando y mejorando el texto tanto en la ley tarifaria como en el Código Fiscal. Así que bueno, seguiremos manteniendo las conversaciones y las reuniones de trabajo de cara al recinto para tener el texto y el presupuesto que los porteños se merecen. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada la reunión y les pedimos a los diputados que firmen los dictámenes que acá el Vicente Palermo les va a pasar a firmar. Gracias.